A todos, bueno, bienvenidos a nuestra última parte de lo que consideramos el módulo de animales de experimentación raros, no modelos murinos, que tiene que ver más que nada con los organismos acuáticos. Sí, en esta oportunidad yo les voy a hablar de lo que se reconoce como bienestar animal en estos organismos modelos. Básicamente nuestra charla va a estar estructurada en tres partes. La primera parte va a hablar de bienestar animal, cuestiones éticas, cuestiones morales asociadas a ese bienestar animal, aunque sea, quiero darles un pequeño pantallazo de lo que yo considero es el bienestar animal bueno, las cuestiones éticas asociadas. Segundo, hablar algo que tenga que ver más bien con la fisiología, tanto del estrés como la fisiotología o la fisiología comportamental. Y por última parte, y lo que es la última parte de nuestro módulo de otros animales de experimentación, cuestiones inherentes a la estructura del sistema nervioso, en particular las asociadas con el dolor, la analgesia, anestesia y eutanasia en estos modelos acuáticos. Pasemos entonces a algunas definiciones de bienestar animal, ética y moral. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que decir al respecto? Es que la definición de bienestar animal es problemática. Quiere decir que no se ha logrado un consenso entre todos los actores para poner un rótulo y decirnos cómo un animal se siente bien y cómo un animal se siente mal. Yo acá intenté esbozar una definición que me pareció adecuada, que dice que el bienestar animal puede definirse como la calidad de vida, no solo en cuestiones físicas, sino en cuestiones mentales, que experimenta un animal como individuo estando en condiciones de cautiverio. Como verán, esa definición es problemática porque medir la calidad de vida es algo muy complicado, particularmente cuando las cosas no están muy bien definidas, ¿sí? ¿Cómo medimos la calidad de vida? Medimos exclusivamente por lo que es la fisiología del estrés, midiendo hormonas, midiendo cortisol, por ejemplo. ¿Cómo definimos los sentimientos que tiene un animal? ¿Cómo sabemos cuando un animal siente placer, o dolor, o miedo? ¿Son esos sentimientos extrapolables a los del ser humano? Bueno, son preguntas bastante difíciles de responder. Por otra parte, ¿esos sentimientos son exclusivos de los animales conscientes como nosotros? ¿O podrían existir, por ejemplo, sentimientos totalmente diferentes en animales que desde nuestro punto de vista no son conscientes de su propio tiempo y espacio? Eh, Esto es un hecho, y es que los sentimientos o estas experiencias subjetivas asociadas a los sentimientos no son accesibles o son muy difíciles de ser abordados desde un punto de vista científico. Entonces ahí surge la primera pregunta, y una de las críticas que tiene a la definición de bienestar animal es si justamente solo debemos considerar la fisiología como un termómetro para medir el bienestar animal. Yo tengo mi propia formación fisiológica, así que naturalmente voy a estar sesgado hacia cuestiones fisiológicas, lo que no quiere decir que me voy a olvidar de cuestiones más subjetivas y o éticas, por ejemplo. Además de esto, no solo vamos a considerar la fisiología, sino que vamos a seguir el criterio de muchos otros investigadores, y es que las sensaciones como dolor, miedo o sufrimiento pueden o intentan ser inferidas indirectamente por la estructura de algunas partes del sistema nervioso, sea o a nivel del sistema nervioso central o algunas estructuras del sistema nervioso periférico, como ser nervios y nociceptores periféricos, justamente. Bueno, otra definición importante es que las cuestiones éticas no son tan intuitivas como parecen en un primer momento. Eh, Algo a tener en cuenta que es muy importante es que el bienestar, o lo contrario al bienestar, que se denomina sufrimiento animal, no solo es una cuestión que puede medirse con un tubito de ensayo, no es una cuestión empírica, sino que además hace falta ciertas reflexiones que podríamos considerar éticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la investigación, como cualquier otra actividad humana, está inherentemente cargada de valores,
valores que pueden estar más o menos escondidos dentro de nuestra forma de pensar, pero valores al fin. Y además esa evidencia empírica va a requerir un marco normativo que guíe las prácticas con animales, tanto sea las prácticas de mantenimiento en el bioterio como las prácticas de experimentación al utilizar los modelos acuáticos. Podríamos intentar también una definición de qué entonces es la ética. Bueno, la ética es una reflexión crítica de la moral, y la moral básicamente es el conjunto de valores y normas que nosotros como ser humano individual o como grupo humano, como un colectivo de seres humanos, consideramos importantes. Y que, y esto es muy importante, guían las acciones a lo que le estemos aplicando esa moral, ¿sí? Muchas veces las preguntas o acciones morales son muy fáciles e intuitivas. Si nosotros tenemos un animal en nuestro bioterio, intuitivamente sabemos que está mal dejarlo morir de hambre, o sea que está bien darle de comer. Sin embargo, hay otras actividades que no son tan intuitivas ni fáciles de rotular o ponerle, digamos, una etiqueta de si está bien o está mal hacer esta u otra cosa, ¿sí? Por lo tanto, en general, la mayoría de las actividades, particularmente esas que están en sombras grises, necesitan siempre una reflexión ética. Algo importante que tenemos que tener desde el punto de vista conceptual es que la ética no es algo estático. La ética es algo dinámico, lo que quiere decir que lo que estaba mal antes puede estar bien ahora y viceversa. Es decir, que las cuestiones éticas pueden cambiar ante la luz de la evidencia, y esto es particularmente importante en cuestiones científicas. No solo puede cambiar ante la luz de la evidencia, sino que puede cambiar por debate entre personas que se consideran éticos, o al ser analizadas nuevas situaciones o nuevas evidencias, como les había dicho antes, o situaciones que nunca se habían presentado, ¿sí? Por ejemplo, un experimento totalmente original en el cual, digamos, la reflexión ética sí o sí debe ser profunda porque está en unos grises, en situaciones nebulosas en donde no es fácil aplicar la ética, ¿sí? Todo esto nos tiene que llevar a la convergencia de un consenso moral de acción que guíe justamente las acciones, tanto para mantener nuestros animales como para experimentar con ellos. Esto nos lleva a la famosa 3R que posiblemente ya hayan visto a lo largo de este curso, que significa reemplazo, refinamiento y reducción. Bueno, esto es un pequeño repaso. Por reemplazo entendemos cambiar, un reemplazo absoluto, por ejemplo, es cambiar un modelo vivo, o sea, un animal de experimentación, por un modelo in silico, un modelo computacional, por ejemplo. O podemos tener un reemplazo relativo, cambiando especies que se consideren a las que se les puede aplicar, digamos, con menos rigor la ética del momento. No me quiero meter entre la dualidad esa que hay entre vertebrados e invertebrados, porque es un tema escabroso. Pero no solo, digamos, el reemplazo no solo va por el lado de cambiar entre modelos animales, sino, por ejemplo, en cambiar entre diferentes partes del ciclo de vida de un animal. Por ejemplo, hacia los primeros estadios donde el sistema nervioso no está desarrollado y la posible conciencia de ese animal tampoco esté desarrollada. ¿Qué podríamos decir por la segunda R del, de las 3R, el refinamiento? Bueno, es modificar las condiciones de mantenimiento o del bioterio o del mismo experimento en sí para minimizar el estrés, el dolor o el sufrimiento. Yo acá les dejo una imagen que contempla estas dos primeras R, reemplazo y refinamiento. Lo que ven acá es el estudio el estudio molecular más bien de unas células muy importantes en los peces, que son las células de cloruro que intervienen en la regulación salínea, esto es en Oreocreomis mozambicus, en una tilapia. Acá vemos inmunistoquímica de la bomba sodio-potasio ATPasa basal de estas células. Originalmente esto se hace con branquias de animales adultos, pero el refinamiento y reemplazo ha llevado a utilizar lo que se llaman bola vitelina de ejemplares de tilapia, donde con una incisión muy micrométrica
podemos, digamos, seccionar el vitelo de la larva, como es una estructura que está con un recambio celular importante, esa estructura sutura por sí sola, y a esta estructura se le aplica los métodos inmunistoquímicos para estudiar la bomba sodio-potasio ATPasa de las células de cloruro. Esto evita que lastimemos peces adultos con un sistema nervioso mucho más desarrollado, etcétera, etcétera. Es un ejemplo de reemplazo y refinamiento. Y por supuesto la tercera R es la reducción, que implica conseguir estrategias para conseguir la misma calidad y cantidad de información científica utilizando el menor número de animales posible, ¿sí? Esto no siempre se puede hacer, pero bueno, siempre conviene hacer una reflexión ética, no solo económica, tanto en plata como en espacio, como en tiempo, de ver si realmente podemos reducir, tanto en Bioterio como en nuestros experimentos, el número de animales a experimentar. Bien, pero ¿qué tenemos que conocer para evitar el sufrimiento de los modelos acuáticos? ¿O qué debemos conocer para que los animales tengan el mejor bienestar posible? Bueno, lo que ya veníamos viendo a lo largo de este curso, que es dónde y cómo viven, o sea, conocer los estresores ambientales de esos animales, ya estuvimos viendo parte de eso en las clases anteriores. También cómo y con quiénes viven, o sea, cuáles son las interacciones interespecíficas o intraespecíficas, o lo que es lo mismo, cuáles son los estresores etológicos que tienen el modelo animal en cuestión. Después, cómo interpretan el ambiente, qué tipos de receptores celulares, qué tipos de receptores moleculares tienen, cómo se transmite esa información que podría ser dolor, por ejemplo, que pueda ser interpretada en el sistema nervioso central como sufrimiento. Para ello necesitamos conocer básicamente la anatomía fina y gruesa de las estructuras del sistema nervioso. Todo esto nos va a llevar a la segunda parte de nuestra charla, que es conocer un poquito más sobre la fisiología del estrés, la fisiología del comportamiento y la anatomía nerviosa en nuestros modelos acuáticos. Pensemos un poquito cuáles pueden ser los factores a considerar desde el punto de vista ético para maximizar el bienestar en los modelos acuáticos. Bueno, el primero y más obvio son los que ya veníamos estudiando en clases anteriores, son los requerimientos fisiológicos, netamente fisiológicos, como ser, por ejemplo, los parámetros químicos del agua, es decir, cuál es la osmolaridad de esa agua, cuál es la salinidad, cuáles son los iones que componen esa salinidad, si el principal componente salino es cloruro de sodio, es sulfato de calcio, cuál es la cantidad de gases disueltos, si viven a altas concentraciones de oxígeno y baja de dióxido de carbono o a la inversa, si viven en aguas rápidas o aguas lentas, etcétera, etcétera. Todo lo que ya conocemos de los parámetros de agua. ¿Cuál es la temperatura a la que viven esos animales? Por supuesto, tenerlos a una temperatura no confortable va a dar lugar a situaciones de estrés que podríamos evitar en un bioterio o en un experimento. ¿Qué es lo que comen? ¿Qué es lo que comen normalmente? ¿Cuáles son los requerimientos nutricionales que tienen nuestros animales en cuanto, no solo en cuanto a cantidad de comida, sino en calidad de comida? Por ejemplo, cuál es el porcentaje de proteína, cuál es el porcentaje de lípidos ideal para la especie, cuál es el porcentaje de fibra, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a repasar nuevamente esto porque ya lo vimos in extenso en anteriores clases. ¿Qué otro factor podría considerarse como importante para el bienestar de los modelos acuáticos? Bueno, un espacio apropiado en el bioterio y un enriquecimiento ambiental de ese espacio. Una de las primeras cosas que nos va a surgir, que tiene que ver mucho, por ejemplo, con la química del agua, es la carga biológica que tiene el acuario de nuestros modelos, es decir, qué cantidad de materia viva tiene por volumen de agua. Fíjense, acá les puse dos gráficos diferentes, el de la izquierda corresponde a Zebrafish, el de la derecha corresponde a Xenopus. El de los peces, acá lo que tenemos es la ganancia de peso cada 2 semanas, y acá tenemos los intervalos de tiempo, cada 2 semanas medidos.
Y tenemos 3 tratamientos donde la barra azul corresponde a 32 pesos por metro cúbico de agua, la barra roja 63 pesos y la barra verde 95 pesos por metro cúbico de agua. Fíjense que indistintamente de la semana, al menos en Zebrafish, siempre los animales ganan mucho más peso, lo cual puede ser considerado como un paso positivo en el bienestar animal, cuando están a densidades más bien bajas, independientemente de su fisiología. ¿Sí? Esto lo podemos correlacionar con el estrés, estresores etológicos, con estresores de calidad de agua, etcétera, etcétera. Habría que ir a hacer mediciones, pero ese no es el punto en este momento. Lo que les quiero mostrar con esto es que los animales acuáticos deben vivir a una densidad apropiada para que crezcan lo mejor posible. Lo mismo ocurre cuando tenemos, cuando medimos, digamos, el crecimiento, esta vez mensual, de Xenopus. Fíjense que estadísticamente, aunque estadísticamente es significativo a los 9 meses, ¿sí? Que es cuando alcanzan la adultez, vemos de entrada nomás una tendencia, y es que las ranas crecen mejor a bajas densidades cuando están más cerca de la adultez, y a altas densidades cuando son pequeños, van a saber por qué, por protección, etcétera, etcétera. Todas estas cuestiones hay que tener en cuenta y hay que conocer, como siempre les digo, muy bien el modelo animal para maximizar el bienestar de la especie en el biotero. ¿Qué otra cosa podemos hacer desde el punto de vista del espacio, del tamaño, de la forma de la urna o del bioterio? Bueno, la forma del recipiente parece una soncera, pero realmente es importante. No es lo mismo un recipiente plano y con mucha superficie que un recipiente angostito, con pocos contactos de interfaz entre el agua y el aire. Eso modifica mucho la convección de los gases, por ejemplo. No es lo mismo un animal que es un nadador, que es nectónico, o sea, un nadador activo, como ser un pez, el zebrafish, que nada en los niveles medios del agua, a un crayfish que vive en el fondo, o un pez de fondo, básicamente, donde vamos a maximizar la superficie del fondo más que la altura del recipiente. No es lo mismo un animal que va a respirar exclusivamente el oxígeno del agua, como el caso de zebrafish, o un animal que va a ser un respirador dual, o sea que tenga estrategias para respirar tanto en el agua como en el aire, donde debemos, por ejemplo, dejarles una buena interfaz entre agua y aire, y sobre todo que el animal pueda fácilmente acceder hacia el aire, qué sé yo, por ejemplo, diseñando el recipiente de forma que el nivel del agua sea bajo. Bueno, todas estas cosas son cuestiones importantes a tener en cuenta desde el punto de vista del bienestar de los modelos acuáticos. Otra cosa que podemos tener en cuenta, además del tamaño, de la densidad y la forma de ese recipiente, es qué cosas les ponemos adentro de esos recipientes. Que es lo que se conoce como enriquecimiento ambiental. Muchas veces lo que vemos en los bioterios preparados para animales de experimentación son urnas o acuarios totalmente desnudos, que tienen solo vidrio, agua, que desde un punto de vista físico-químico puede estar perfecta, pero tienen lo que se conoce como muy poco enriquecimiento ambiental, ¿sí? Son de baja estructura. Acá les he puesto un gráfico con unas experiencias hechas por un pez, Arcocentrus nigrofasciatus, que es un pez que forma parejas, que cuida un nido y que cuida a sus crías. Acá, digamos, durante este periodo la pareja se pone agresiva y se pueden no solo morder entre ellos, sino que se ponen agresivos y muerden a todo pez o cangrejo, lo que fuera que anda dando vueltas cerca de su territorio. Lo que vemos acá es que cuando hay más de una pareja, siempre hay menor número de mordidas en los acuarios que tienen una mayor estructura, o sea, que están enriquecidos ambientalmente, quiere decir que tienen cuevitas, tienen plantas acuáticas, tienen rocas, o escondites que hagan que la estructura sea más diversa y que, digamos, los peces, por ejemplo, pueden establecer territorios bien definidos, ¿sí? A mayor estructura o mayor enriquecimiento ambiental, el número de mordidas disminuye, por lo tanto podemos inferir que el bienestar animal aumenta. Bueno, esto es una tabla que saqué de un libro que muestra más o menos lo mismo, pero estos son
ejemplos selectos de los efectos que produce un enriquecimiento ambiental en zebrafish y en otros peces. Por ejemplo, el enriquecimiento ambiental aumenta la neurogénesis y el aprendizaje, ¿sí? Por cuestiones génicas. Las larvas crecen mejor, sobreviven en una mayor proporción. Hay menor ansiedad en los animales, ¿sí? Hay un incremento medible de la fertilidad y la fecundidad en los tanques enriquecidos. Bueno, un montón de cuestiones que podemos asociarlo con un bienestar animal positivo. ¿Qué otro factor tenemos que tener en cuenta para maximizar ese bienestar animal? Bueno, ¿cuáles son las interacciones sociales que tienen en nuestro modelo de estudio? Por ejemplo, en la naturaleza zebrafish forma escuelas de peces o cardúmenes de peces muy grandes, por lo cual en el bioterio siempre se van a sentir mucho más cómodos en grupos que en solitario. Por el contrario, por ejemplo, acá tenemos un cíclido del lago Malawi. Acá lo que vemos es que los animales tienden a formar, digamos, grupos sociales con una proporción de machos y hembras muy desigual, eh, en las cuales, digamos, hay una combinación óptica en el cual, digamos, el grupo se siente más cómodo. O bueno, por supuesto hay otros tipos de animales que son animales netamente solitarios que solo se juntan con el sexo opuesto cuando tienen que reproducirse. Otra cosa que tiene que ver mucho que ver también con, digamos, la estructura del grupo, tiene que ver con la actividad intraespecífica. Cuando metemos la pata, por ejemplo, en especies muy territoriales, formando cardúmenes demasiado densos, lo que obtenemos es peleas, como pueden ver acá en este crayfish y en esta pareja de cíclidos del lago Tanganica de África. ¿Sí? Acá no solo las proporciones de sexos tienen que estar bien definidas, sino que también tiene que haber una estructura social determinada para minimizar, digamos, la agresión. O sea, tiene que haber pocos machos adultos, una mayor proporción de machos jóvenes y un mayor número de hembras en un grupo, como para tener una estabilidad y cierto bienestar animal en la mayoría de los individuos. ¿Sí? ¿Qué otra cosa podemos tener en cuenta también? Bueno, los requerimientos a la hora de la reproducción, que sean específicos. Muchos de nuestros modelos van a necesitar, como ya les había contado, harenes, o sea que para reproducirse mejor van a necesitar uno o pocos machos en un grupo grande de hembras. Por el contrario, hay especies que forman parejas, exclusivamente parejas, o sea que los vamos a tener con un ratio 1 a 1 hembra-macho. Y además de formar parejas, van a necesitar por ejemplo, idealmente un fondo de arena para que construyan un nido y un enriquecimiento del tanque para que delimiten territorios y no se estén peleando con la pareja que está al lado. ¿Sí? Bueno, son todas cuestiones que tienen que ver mucho con la biología del modelo y, como siempre les insisto, tiene que ver con qué tanto conocimiento tengamos de nuestro modelo en sí. ¿Qué otra cosa tenemos que saber, digamos, ver o reconocer para tener una buena idea de qué también están nuestros animales? Bueno, es la condición física, aprender a distinguir las enfermedades. Acá les he puesto 3 ejemplos de peces enfermos. Acá hay un pez que tiene úlceras, ¿sí? Posiblemente provocadas por una infección bacteriana. Acá tienen, digamos, por un estrés crónico y por mordidas con otros animales, lo que se llama erosión de las aletas, que es una combinación no solo por el elevado cortisol, sino por infecciones sobreagregadas bacterianas y fúngicas. O, por ejemplo, la protrusión de escamas, que tiene que ver con un medio interno desequilibrado, particularmente por acúmulos de la cavidad visceral. En los invertebrados también pueden distinguirse enfermedades, bueno, pero es una cuestión que debemos reconocer. Debemos saber cuándo físicamente un animal se lo ve bien y cuándo lo podemos considerar enfermo, de forma de obrar éticamente para maximizar el bienestar en estos modelos acuáticos. Por último, ¿qué otra cosa debemos conocer también? Por ejemplo, cuáles son los signos de estrés o miedo en la especie que estemos considerando. Acá les he puesto una foto nuevamente en una especie de pez africano. Acá vemos un macho dominante con una coloración muy llamativa, con las aletas desplegadas, y acá vamos
un macho dominado en una posición de sumisión donde la coloración cambia muchísimo y también cambia, por ejemplo, el repliegue de las aletas como puede verse bien en la foto. Esos son estereotipos comportamentales que nos pueden dar lugar a una idea para, para ver si el animal está realmente sufriendo o está con un bienestar aceptable desde el punto de vista ético, ¿sí? ¿Qué otra cosa podemos ver de un punto, esto es un poquito más objetivo porque puede medirse un poco mejor? Bueno, el estado fisiológico a través de medir parámetros bioquímicos en la sangre, enzimas del estrés o particularmente hormonas. En particular hay una hormona que se mide mucho, que es el cortisol o la cortisona, dependiendo del tipo de pez. Independientemente de la estructura química, son todos análogos homólogos del cortisol, ¿sí? Lo que podemos ver, lo que podemos hacer acá es medir la cantidad de cortisol ante diversas situaciones. Fíjense, esta es una situación donde se varía mucho la densidad a la que están sometidos los zebrafish y un promedio del cortisol de los individuos que forman ese harén. Fíjense que una densidad ideal, que es la que libera menos cortisol, que es el marcador de estrés de la sangre, es una densidad de 5 peces por litro. Y fíjense que cuando ya pasamos a una densidad de 10 peces por litro o 20 peces por litro, el cortisol se eleva 3 veces más, disminuyendo un poco a los 40 peces por litro. Acá posiblemente el cortisol disminuyó porque disminuyen, por ejemplo, las agresiones interespecíficas al haber tanta acumulación de animales. Eh, lo mismo podemos hacer ante otros parámetros ambientales de enriquecimiento. Por ejemplo, esto tiene que ver con el fondo que le ponemos al acuario de vidrio. Esto es un fondo que podríamos considerar natural, con dibujos de plantitas, de piedras, de fondo de color acuático, digamos, color marrón verdoso. Fíjense que el fondo natural, por decirlo de alguna forma, es el que provoca menos estrés al animal, porque bueno, evidentemente están programados genéticamente para ello. Los fondos oscuros tienden a ser dentro de los fondos artificiales los menos estresantes, siendo el fondo blanco, el fondo más claro de todos, el que más estrés produce a la especie en cuestión, ¿sí? Fíjense cómo simplemente una lámina en el fondo del acuario ya puede cambiar la situación de estrés en un organismo acuático, ¿sí? Bueno, esto es algo parecido, esto es en otro modelo acuático, la tilapia de Mozambique, es un organismo modelo muy utilizado también. Acá se pasa en forma aguda un animal del agua dulce al agua marina. Estos son peces que pueden soportar bien el pasaje de aguas de distinta salinidad. Lo que vemos acá que en las primeras horas de exposición la osmolaridad del plasma aumenta por, bueno, imaginémonos por el ingreso de iones a favor de concentración a través de las branquias y los epitelios más angostitos, como el epitelio intestinal, y posteriormente se estabiliza cuando digamos, los mecanismos compensatorios fisiológicos de iones empiezan a actuar en forma correcta. Sin embargo, esto es una cuestión netamente fisiológica. Lo que les quiero mostrar acá es que también ese cambio de salinidad provoca una liberación de cortisol en plasma, lo que quiere decir que el animal está en una situación de estrés. Salvo que esta sea experimental, la idea entonces es mantener los parámetros salinos y no cambiarlos bruscamente a los parámetros salinos porque eso le provoca al animal, digamos, un estrés fisiológico, ¿sí? Por lo tanto, van a estar en un estado fisiológico no confortable o contrario al bienestar animal que estamos buscando, ¿sí? Por supuesto, hay otro montón de marcadores ante estas diversas situaciones estresantes. Acá les he puesto una tabla que tiene que ver con invertebrados. No nos vamos a meter en esto porque no tiene que ver con una cuestión de bienestar y ética animal, sino con una cuestión más bien científica, pero podemos encontrar hormonas muy distintas a las de los vertebrados e incluso neurotransmisores o neuromoduladores que digamos, pueden utilizarse como marcadores, como sustancias marcadoras de estrés en otros modelos animales acuáticos.